Muy buen día, buenas tardes para algunos. Nos da mucho gusto irles recibiendo aquí en este webinario, donde vamos a abordar el tema de manejo de crisis. Bienvenidos todos y todas. Vamos a dar unos minutos para ir recibiendo a todos nuestros participantes. Good morning, good afternoon to all of you. We will wait a few minutes in order for everyone to come. In the chat, you will find a link to the transcription of the session. It's a deeper voice link. Once you click on the link, it will open a window, and you have to copy the code and then to paste it in the chat in order to get the transcription of what we are going to say. A todos los que van ingresando, les informamos que en el chat, en la cajita del chat, van a encontrar una liga para activar el traductor simultáneo. Lo único que hay que hacer es ir a esta liga de Deep Voice. Se les va a abrir una ventanita aparte. Les va a dar un código que hay que copiar en el chat. Y entonces ustedes en la ventanita que quedó aparte van a poder ver la traducción simultánea del idioma que ustedes seleccionen como opción. I'm also going to paste in the three languages of the Federation what we just said about the transcription. Buenos días a todos los que se van integrando. Estamos a punto de dar inicio. Los invitamos a ubicar dentro del chat de esta reunión una liga de Deep Voice que les va a permitir tener la traducción simultánea de nuestra sesión. Je ne sais pas s'il y a des francophones, mais vous trouverez dans le chat un lien vers DeepL Voice qui va vous permettre d'ouvrir une fenêtre et vous avez à copier un code et à le copier dans le chat pour bénéficier de la transcription simultanée de ce que nous dirons en français, en espagnol ou en anglais, vers le français. Ok. ¿Quizás empezamos, Mari Carmen? Adelante. Okay, on behalf of IFCO, we are very pleased, and the Audical Network of Communication, we are very pleased, Mari Carmen Diaz de Sandy and myself, Loïc Roche, to welcome you for this webinar dedicated to the crisis management. With us, we will have first speaker, Magdalena Gaete, who is a PhD in education, communication, and humanities from the University of Barcelona, Spain. And she is also a faculty member of the Center for University Governance and Reputation at the University of Navarra. She serves presently as director of the Laboratory for Reputation Management in Education at HSE
University in St. Petersburg, and as scientific director of the master's program in social entrepreneurship and innovation at the same institution. She is also head of the International Satellite Laboratory Consortium for Social Entrepreneurship and Sustainability, a global academic platform integrating 7 universities across six countries. Magdalena also a bachelor degree in liberal arts with a specialization in theology from the Pontifical University of the Holy Cross in Rome, and a licentiate degree in social media communication from Viña del Mar University. Our research advances the concept of fifth generation university, a human-centered governance model that integrates ESG principles, stakeholder co-creation, and service learning to operationalize the social mission of higher education and generate measurable social impact. Our work focuses on university governance, reputation, management, sustainability, and social entrepreneurship. Many thanks, Magdalena, to be with us, and we are going to listen to you about the theoretical part of crisis management. Okay, super. Thank you very much, Loic. I'm super happy to be here. This is my second time or third time in these seminars, and I really enjoy the possibility, and I'm thankful to Odukal and Fiuk to be able to speak here and share some of the insights that I have on these topics that are so relevant and that hit us as universities, not only in the reputation, but also as an institution. So I'm going to share my slides. Second. Coming, hopefully. Actually, a bit. Lloyd, I think you're going to have to help me out because now they are not working. Don't know why. Oh, there you go. There you go. 1 second. Coming. Oh, yes, we are. Here we are. Okay, as I understand, I mean, you can see me, but I cannot see you. But anyway, the whole idea of this webinar is to protect the reputation of a Catholic university. So I'm going to talk a bit about crisis management. And here, as you see, if it would have been just a university, I would have said trust, truth, and maybe I would have put there human-centered university, because that's basically one of the topics that I'm writing on now. But I thought that it was important to say care, okay? Because the main idea that I want to develop here is simple. Crisis management is not only about reacting when something has gone wrong, when everybody jumps and you have to have fire and you need to just water to do it, but it's a test. And we saw that during the pandemic, and it's a test for any university, and it's a test of coherence, trust, and institutional responsibility. So for Catholic University, reputation is not only a matter of public image, it is closely connected to credibility, mission, and service. And when a crisis occurs, people do not only ask what happened. You know, usually you have a crisis and you say, oh, what happened? You know, they also ask, in our case, can we trust this institution? And is it acting according to its values? And is it protecting people?
And the last question, no, but it's not the last, but the last that I was doing is it telling the truth? So that is why during a crisis, the way we decide, coordinate, and communicate our core and care for community becomes as important as the message itself. You know, we're all here about messages. So, so let me go to this core idea. So the core idea of this presentation is that crisis is not only a communication problem, okay? It is a test of institutional coherence. And of course, communication matters, okay? Whenever we, as I understand, most of you work in communication and maybe strategy and strategic communication and reputation and so on. We know that communication matters, and a slow, confusing, or defensive message can worsen the crisis. And I want to go back with all of you again to the pandemic and how difficult it was for many universities in the world to be able to say at least something. It was just say something at least, you know, during those first days that everything was chaos, everybody had to go online, they didn't know how to do that. There were universities that said, we are never gonna go online, and do you want it or not, that happened. But communication alone is not and cannot solve crisis decision. Solve a crisis if decisions are unclear, if governance is fragmented, or if the institution is not acting consistently with its mission. So in a Catholic university, coherence, and that's the first point here, means that our words, that our decisions, our pastoral response, our legal duties, and our academic responsibilities must point to the same direction. The second point would be trust. That is also central, because in moments of uncertainty, stakeholders, internal stakeholders and external stakeholders, need to believe that the university is telling the truth, that it is acting with care. We are about care. And that it is taking responsibility. And that's the third point. So I would define crisis management as the disciplined capacity to protect people, mission, and legacy under pressure. But nobody can do this if nobody can take pressure if you're not exercised. And that is something that, I mean, try to run 5 kilometers, or now it's very common that people run like half marathon, right? And try to do that if you didn't exercise before. Difficult, right? Okay, so let's make a bit of a roadmap of what I'm going to speak. First, and briefly, I mean, for this next minutes, I would like to speak about why reputation is a mission asset in Catholic higher education. Second, I will address what makes Catholic universities distinctive in crisis. Maybe we might be more vulnerable. Third, I will present a governance and coordination model focusing on the crisis cell and the need for internal alignment. This is common to everybody. Then a short case. I'm not gonna develop it, but
Loic is going to give you the link to the open access so you can read the case, okay? And after, I will offer practical tools. So the architecture of the first 72 hours rhythm, and a message architecture based on 4 commandments. And those are what we spoke before. They are care, truth, responsibility, and learning, because we are always learning of these crises. And I'm going to give you some takeouts if it's possible. Okay. So let's start with this: why reputation matters in a Catholic higher education. So reputation matters. It is not vanity. Definitely not vanity. It is a form of social trust that allows the university to fulfill the mission, allows the university to serve. I mean, if any university, all universities should be human-centered. I mean, hopefully they are, but not in 100%. Maybe sometimes they are rector-centered, technological center, research center, and I don't know, knowledge center. We're thinking about human-centered universities, okay? And when it comes to Catholic higher education, it's a university to serve. Just you remember the writing of the doctor of the church, John Henry Newman, when he wrote An Idea of University. Okay, that university didn't come up so well, but what he thought, and he's a doctor of the church, I mean, that is a guideline not only for Catholic universities, but for any university. So in a Catholic university, the expectations are even higher, because people expect truthfulness, dignity, solidarity, accountability, and special care for the vulnerable. And a reputational crisis begins when stakeholders perceive a gap between the institutional promise and the institutional behavior. So, for example, if a university speaks about human dignity, but seems indifferent to people affected by a crisis, that gap becomes visible, very visible. And if it speaks about truth, but communicates in a vague or evasive way, trust is damaged. So better to go bold than to go evasive. And if it speaks about community, but different offices respond with different messages, that's the worst that we can do. The institutions appears fragmented. So therefore, communication must be truthful and fast, but it cannot replace governance, decision, and repair. So let me go to this distinctiveness that we have. So the distinctive vulnerability of a Catholic university. So I would say this: that Catholic universities face a distinctive form of vulnerability during crisis. First, there is a dual accountability. So Catholic University belongs to the academic world with its standards of academic freedom, research, teaching, and institutional autonomy. But it also has an ecclesial identity and a mission connected to the church. Second, there are strong moral expectations. The public expects consistency between the values the university proclaims and the decisions it makes. Third, Catholic universities often have dense communities: students, families, alumni, alums, staff, faculty, bishops, religious congregations, donors, and media can all
become part of the conversation very quickly. Fourth, social media accelerates interpretation. I mean, you only need a hashtag to have a crisis. A hashtag, I mean, in any social social media. So a partial clip, a rumor, an internal disagreement, a poor worded email can become public narrative before the institution has even clarified the facts. So it catches you. And finally, a crisis can damage not only the institutional brand, but also the credibility of the institutional mission. This is why Catholic universities need crisis systems that combine professionalism, prudence, and mission awareness. So, who do you have in your crisis committee? That's a question for everybody. Who are there? Because they need to know about reputation. They need to know about crisis management. They need to know the Catholic Church or the Catholic doctrine, at least. And they need to be in sync with the governance. Let's see, from a mature crisis system, connects prevention, response, and learning. So before the crisis, the university needs risk mapping. Maybe you're all acquainted with the mapping that we usually do in universities, in companies, in NGOs, and so on, and it's the mapping of the stakeholders. So risk mapping, training protocols, listening mechanisms, and spokesperson preparation. So many institutions only prepare messages, but that's not enough. That's in the 80s. Remember the 80s? When we used to write in, okay, that's me, that I'm Gen X, but it's not only the message that is important, because now a gesture is important. Now a way of looking is important. A way of caring is important. So if your institution is prepared only for messages, you are not prepared for decision making. And that's what we need now. We need decision making. And for that, we need to be prepared to that problem that's going to come. So during a crisis, the institution needs facts. You need to know what happened. Care, decision making, a unified message, and operational coordination. And this, I would say, is the most important thing. Okay, you need to know facts. You need to understand who is in the center of this crisis. And that center of the crisis is going to be a person or a group of people. Then decision-making, unified message, that has to do with the coordination, so the operational coordination. So what happened after the crisis? The work is not finished. So the university needs repair, accountability. I mean, this is a word that it's super important to use in all cases, okay? But you need to think about it, okay? Am I taking accountability? How am I going to repair? And then definitely evaluation, because you need to make the circle. You need to close the circle. Policy change, if you need to do that. I mean, you cannot repeat the same mistakes the second time. Okay, first time I get it. Second time, that means you didn't do the work. And the work is to check all the circle, okay, before, during, after, but then after you go back to before and you think what could have been better and so on. So you need to make that starting again and again as in a cycle.
So the goal is not to avoid all crises. I mean, this is important because, I mean, we're in the world. We're in the world. I mean, maybe not all your students are Catholic, not even believers, not even Christians or whatever, but we are in the world and we are for the world. So the goal is not to avoid all crises. That is impossible. Definitely, it's impossible. Universities are complex institutions. They educate young people. We educate young people. You're sitting here with me in my office at my uni. Employ large communities, manage sensitive information, and operate in a polarized social environment. If I'm not correct, raise up your hands, but I think this is just, facts. The real goal, what is the real goal? The real goal is to respond in a way that protects people and preserves legitimacy, right? I mean, that's it. In other words, the question is not, can I prevent every crisis? You're not going to do that. The question is, when a crisis comes, will people recognize us as responsible Catholic university? So now let's go for governance, to understand governance, okay? So governance, the crisis cell. So governance is crucial, okay? Crucial because a crisis cannot be managed only by the communications office. You need to be in sync, remember? So the crisis cell must be small enough to make decisions quickly, but not broad enough to understand, but broad enough to understand consequences. Sorry. So the rector or president must provide institutional direction and accept ultimate responsibility. Communications must manage the narrative, channels, media relations, and internal alignment. That means to take care of your internal stakeholders. Not everything is doors out. You need to manage this also doors in. So academic leadership is essential because many crises involve schools, faculty, curriculum, students, or academic policies. Then students' affairs and pastoral care must focus on support for affected people and the emotional climate of the community. So, depending on the crisis, HR, security, IT, and other operational areas may also be essential. So the key point is this. In a crisis, each area sees only a part of the situation, but the crisis cell must integrate those perspectives into one institutional response. Without governance, without a strategy, communication becomes fragile. And without communication, governance becomes invisible. And you all know what happens when you're invisible. Nobody knows about you. And you don't exist. So, and if governance doesn't exist, we have a problem. So coordination. So one institution, many voices. One of the biggest risks in a crisis is institutional fragmentation. Remember, we were talking about that before. So different offices may answer different questions with different assumptions. A dean may say one thing, student affairs another, communications another, and legal another. Even when everyone is trying to help, the result can be confusion. We don't want confusion. We do not want confusion. So that is why the institution needs a single fact base. What is known, what is unknown, what is being verified, and what cannot be said. So it also needs clear decision rights. So who approves public statements? Remember the cell? Who's going to approve the public statements?
Who decides measures involving students? Who speaks to families? Who communicates with church authorities? And who answers media requests? So the principle I suggest is centralize interpretation, decentralize delivery. This means the institution should have one shared understanding of the crisis and one message architecture. But each audience, your stakeholders, may need a different channel or tone. That's why you need to understand who your stakeholders are, internal and external. And then what are the channels for who? Students need one kind of communication. Families may need another. Faculty and staff may need more detailed internal guidance. External audiences may need a public statement. The goal is that stakeholders hear one institution, not isolated departments. Now, let's see the stakeholder map. So before communicating, the university must listen. You know, the architecture of listening of McNamara, that it's a good book for everybody of us, all of us, okay? But we need to listen. You cannot start saying things if you didn't listen to all your stakeholders. And here, I didn't put all the stakeholders. I just put the ones that I thought that might be, more important in a crisis, okay? And you can think about all these stakeholders as, okay, students, families, faculty, staff, alumni, authority, church authorities are your internal stakeholders. Media and public might be a part of the external. But a crisis creates different questions for different stakeholders. So students may ask, am I safe? So imagine, I remember a huge accident in a university, in a Catholic university, and the first question was that, am I safe? Didn't have to do anything with, what we're going to talk about afterwards and so on. It's just, bombing. Am I safe here? Will this affect my studies? Does the university care about us? Families, what may they ask? Is my son or daughter protected? Can I trust the university's leadership? Faculty may ask, will academic freedom be respected? Imagine if it's something that happened in classes. Will due process be followed? Staff may ask, what should we say if students or parents ask us questions? With staff, I'm thinking about the governance of the university and all staff, that it's not faculty. And church authorities may ask, how does this affect the Catholic identity and credibility of the institution? Media and public may ask, what happened? Who's responsible? And what is the university doing? So before broadcasting a message, we should ask, what do stakeholders need to know? What do they fear? What action do they expect from us? So good communication begins not with what we want to say, but with what people need to hear in order to recover trust. So I was talking about the 72 first hours. It's like a practical rhythm, okay? So this 72, 3 days, right? 3 days, right? Yeah, 4 days, whatever. Let's go on. My math, I'm a journalist, my math. Okay, the first 2 hours. The priority is to stabilize, confirm facts, protect people, and activate the crisis cell. So beforehand,
you need to know who is in that crisis cell. So you need to know that the rector is there, that the vice president of communication or strategy, the head of, I don't know, communication, someone someone that is a faculty that it's very good in these things. I mean, that understand the identity or understands the students, but you need to know who those people are. So between 2 and 6 hours, the institution should acknowledge the situation. You don't do that next day. You do that fast, but with facts. So even if all the facts are not yet known, it can express care. We know that this happened. We're verifying we're in the process of verification. We care, whatever, but you need to come up with some answers. Then between 6 and 12 hours, I mean, if this happened in the morning, so it should be during that moment, you know, during that day. Coordination becomes essential. So the university should align offices, prepare questions and answers, brief internal leaders. I mean, the deans, they need to know what happened, because I mean, they are the ones that students are going to look up, or the professors are going to look up, and make sure that the community is not learning everything from social media. I mean, you are the first saying it. Your social media is the first saying that. Not only the social media, but maybe a mail or whatever, or gathering everybody in the hall. I don't know, but it's crucial. And between the 24th and the 72 hours, the university should move from words to visible action. So you said it, you know, you prepared yourself, and now actions. So this may include support measures, an internal review, and you say it, you do it, or you're gonna do it, and you say that you're gonna do it. An investigation, and you explain that you're investigated, academic procedures, pastoral accompaniment, or policy steps. But the idea is that all this you have already prepared. So you're not caught in a fire without the plan. So after the 22 hours, the focus shifts to repair. So reporting progress, learning, revising policies, and restoring trust. And the first message should not try to solve everything. You're not going to do that. I mean, never happens like that, because people need time to assimilate. So it should be establish truthfulness, concern, responsibility, and a path forward. And that is something you can plan beforehand. So, I mean, this is a super short case. You're going to receive it now. So it's just, you know, it's a case that it's based on a publication, published communication study by Diego de la Cerva, Silvia Rico-Mendez, on a university crisis provoked by an online class and amplified through social media. But I would like you, please, to read it by yourselves. It's open access, so I can move on, and then I can leave the floor to the next speaker that is going to explain a case. Okay, so I'm just gonna go on with this. Yeah, but maybe I can, without saying the case, I can maybe make a short analysis of how to solve any case. Okay, so in this kind of crisis, pressure accumulates in several places at once, and that is something that usually happens. It's not only one, usually it's everywhere. So
There is a narrative pressure. A partial event is interpreted as a symbol of a whole institution. So this happens a lot. Someone says A, and then you suddenly are in Z, and you don't know why, you know? So it should be important to prepare the governance, okay? And decision makers must balance academic procedures, legal risk, community expectations, and public opinion. So there is community pressure. So from students, faculty, families, and external audiences, then one, clarity and reassurance. You're going to find this in any crisis. So though we didn't read the case, I would say that a key lesson in each case is that speed without discernment is dangerous. That's why you need to know how to focus in these 72 hours. But discernment without speed is also dangerous. So the discipline is to move quickly on care and process, while being careful with judgment and conclusions. Okay. So case lessons for Catholic universities. I mean, this is open. Okay, this is not only for that case that you're going to read, but for any university. So what can Catholic universities learn from cases, from this kind of cases? You know, that it was something that a professor said in a classroom. First, not to reduce a situation to a communication issue. We talked about that before, but this is super important because it may involve academic freedom, student well-being, legal procedures, pastoral care, institutional identity, and reputation. Second, keep academic freedom and Catholic mission in the same conversation. This is important because it's same conversation. So it's not that you're not going to have academic freedom in your university, but you need to have these conversations. You need to be open. You need to know what professors are saying, and at the same time, professors need to understand your mission, vision, and where does your boat go? If they are treated as opposing realities, polarization can intensify, and that's another crisis. Third, respond first to affected people, not first to public opinion. So first you go to your stakeholders, and then you go to public opinion. So the university first responsibility is not to satisfy the largest audience. It is to care for those directly involved and to act justly. Then explain the process. Stakeholders do not always need all the answers immediately, but they need to know that there is a responsible process ongoing. Use internal communication, definitely. I mean, this is something, internal communication is something that sometimes we think that with a email talking about the activities of the university, that is internal communication. But no, internal communication is the backbone of external credibility. If your internal stakeholders believe in you, let's put it in positive, the public is going to believe in you. But if your internal stakeholders start to doubting you, imagine what they're going to say outside the doors. So you don't take care of them because you're thinking about outside the doors, but because you take care of them, because you take them in account, listen to them, they understand that as a grown people, where they work, and they don't get confused. And finally, I would say that document decisions and turn the crisis into institutional learning is
crucial. And that, in that sense, memory, written memory, it's a part of accountability. So moving forward, message architecture and 4 commitments. In crisis, I recommend using a message architecture based on this 4, okay? First, care. Second, truth, responsibility, and learning. So care, we recognize the concern and impact on people. Second, truth, we will communicate verified facts and correct misinformation. Third, responsibility, we are activating the appropriate governance and support processes. And fourth, learning, we will review, we will improve, and report progress. This structure helps avoid 2 common mistakes. First is purely defensive tone. We did nothing wrong. We didn't know about it. I mean, doesn't it even sound horrible? Just, you know, we didn't know about it. No, I mean, you're the governance of the university. We did nothing wrong, man. I mean, check the consequences. I mean, definitely there's something wrong here. We should be legally cautious, but it can sound cold and dismissive. And we don't want to be dismissive, right? And the second mistake is abstract values without concrete action, saying we are committed to dignity and truth. Yeah, and that's not enough. I mean, that's 2 words without faces. If the crisis it's in front of you, you need to show to the stakeholders that you care, that you are definitely committed. And stakeholders need to know that what the university is doing. Nothing worse than don't know, right? So a good crisis message should combine empathy, facts, process, and action. So, okay, here you have like a preparedness list. So this is definitely what allows an institution to act with calm under pressure. Okay? To say, yeah, I mean, this is pressuring, but I know what to do. At least I have like a path that I'm following. So Catholic universities should have a risk register that identifies the top institutional risks. Do you know what your top 10 institutional risks are? So please, after this class, depending on the time, do it tomorrow or do it during the day so you don't forget what we're talking about here. But I think it's important to know what are your risks and possible scenarios and possible owners. Is that a meeting that you need to have with yourself, with that group of people that is going to be, I mean, the committee that you're going to call first 10 minutes of the crisis when you know the crisis. So you should have a crisis protocol with activation criteria, decision rights, approval routes, and escalation maps. Then you should maintain updated stakeholders channels, contact lists, templates, internal cascade systems, and emergency communication tools. It should train spokespersons, not only the rector or president, but also the deans. Maybe you have one person that is super good on explaining things, communication leaders, student-facing teams, and pastoral leaders. It should organize simulation exercises, not that you're going to do it outside the door, but you need to be able to make it tabletop exercises, okay? Once a year. And that can reveal a weakness before a real crisis does. So with this, I'm finishing. So my closing would be this.
Okay, so be fast enough to show care, and that it's important because I think that we need to protect, a Catholic university protects its reputation by protecting its mission, okay? And when our reputation, I can say that our reputation, it's, I mean, how you protect your mission and how you care about the mission. So be fast, be disciplined enough to protect the truth, be coordinated enough to act as one institution, and be humble enough to learn and repair. So that's it. Thank you very much. I mean, I can share this. I shared this with Loic, so you can have this presentation. Thank you so much. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Magdalena. Muy bien, ahora vamos a continuar con nuestra siguiente ponente. Quisiéramos recordarles que al final de esta segunda intervención abriremos el espacio para el diálogo y haremos la toma de la fotografía oficial de nuestro webinario. Pues como ya mencionaba Magdalena, en la Universidad Católica, comunicar durante la adversidad implica más que informar. Ya nos ha marcado hasta pasos que nos pueden ayudar a construir nuestros propios protocolos. Como decía ella, significa acompañar, generar confianza, actuar sobre todo con la verdad, con responsabilidad y sentido humano. Y para ello también tenemos el día de hoy a Albertina Navas. Ella es doctora en comunicación, tiene un MBA y es periodista con más de 25 años de trayectoria en comunicación estratégica, marketing digital y docencia. Su enfoque se centra sobre todo en la gestión de la reputación institucional, el manejo de crisis y la captación de clientes, con especialidad en el sector educativo. Su propuesta combina el rigor académico con resultados comerciales y una cartera de más de 60 clientes en 25 países. Actualmente también ella es docente investigadora de la USAD, la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo en el Perú, y es integrante también de la red de comunicación de la ODUCAL, y un gusto tenerla aquí con nosotros en este webinario. Los dejo con la doctora Albertina Navas. Adelante. Muchísimas gracias, un gusto saludarles. En este momento les saludo desde Quito, Ecuador. Buenos días, buenas tardes, good morning, good evening, bonjour. Espero que todos ustedes ahorita ya puedan ver mi pantalla. Solo me confirman eso, por favor. Sí, ya la vemos. Muy bien, entonces ahora vamos con la excelente introducción que tuvimos, vamos a ver cómo todo esto se va materializando a través de un caso de la vida real, que además lo viví en primera persona porque fui parte del comité de crisis. Y entonces, pues tengo la autorización de poder compartirlo con fines didácticos. Entonces, lo que quiero que nos centremos es que como vamos a tratar un caso sensible que tiene que ver con una de las crisis lamentablemente más recurrentes y más difíciles de afrontar en instituciones católicas, que son temas de abuso, lo que vamos a buscar es cómo sensibilizarnos frente a una sucesión de eventos negativos que generan riesgo de reputación institucional, y vamos a ver formas prácticas en las acciones a las que ya nos introdujo la doctora en la presentación precedente, y yo sí voy a pedirles que nos enfoquemos desde la comunicación. Yo no soy psicóloga, yo no soy abogada, pero sí he sido directora de comunicación de muchas universidades y de instituciones católicas, y entonces no vamos a juzgar la intención tampoco de las personas. Vamos a asumir que se trató de hacer lo mejor posible con la información disponible, pero vamos a tratar de desmenuzar el proceso comunicacional que había detrás. ¿De acuerdo? Dicho esto, les quiero comentar un poquito también para tener un poquito de historia. ¿Cómo ha sido la línea del tiempo de por qué se ha mediatizado tanto el tema de abuso sexual en la iglesia? Y esta es una historia no del abuso, sino de la mediatización del tema de abuso en la iglesia. Les comento que en los años 80 saltó un caso, que había 3 casos específicos en los Estados Unidos que tuvieron un gran foco de atención. En ese momento se pensaba que era un caso esporádico y que realmente era exclusivo de esa geografía. Sin embargo, en los años 90, en Irlanda, surge un caso adicional y fue la primera vez en la historia en que se
emitió en vivo en la señal de un canal abierto todo el proceso de juicio a un sacerdote que además resultó culpable. Esto además generó un gran debate político y esto además empezó a generar el interés por el tema en muchas otras partes del mundo y que empezaran a compartirse casos no solo de esa época, sino incluso anteriores. Pero señores, lo que realmente le dio una dimensión global a la visibilidad mediática de los temas de abuso fue el premio Pulitzer que ganó el grupo Boston Globe en el año 2002. Recuerden que Boston Globe ganó el Pulitzer por una colección de testimonios de víctimas de abuso por parte de miembros de la iglesia. Si bien el Pulitzer per se ganó por una colección de más o menos 12, 14 testimonios, el año en que se otorgó el Pulitzer se publicaron más de 700 historias sobre víctimas de abuso. Eso entonces también, de alguna manera, por un lado, positivamente sensibilizó sobre el tema a muchos ámbitos de la sociedad, pero también generó que se removieran muchas estructuras y que entre los años 2002 y 2012, que se conoce como la década de la crisis, empezaran a surgir muchísimos casos que correspondían a los años 50, 60, 70, que en muchos casos habían prescrito tanto por la legislación civil como por la canónica, pero que se empezaron a compartir y a visibilizar. Desde entonces, bueno, ha estado permanentemente en la agenda pública, a veces con más foco, a veces con menos foco. En su momento, Papa Francisco hizo mucho por este tema. Papa Benedicto, si bien fue muy criticado, él dio pasos importantísimos en cómo la Iglesia debe afrontar el tema de abuso. Fue la primera vez que se dio una disculpa a nombre de la Iglesia a las víctimas y Papa Francisco, por su lado, también tomó muchas decisiones prácticas, entre ellas, por ejemplo, levantar el tema de que, no me acuerdo el tema, la palabra legal, pero es que no caduquen los casos canónicos y que se puedan revisar y volver a investigar. Entonces, lo que les voy a compartir ahora, jóvenes, es el resultado de 10 años de estudio de distintas crisis en América Latina, 15 casos de crisis que he podido ir documentando en 10 países de América Latina entre los años 2015 y 2025. No en todos los casos son abuso y no en todos los casos son instituciones católicas, pero justamente escogimos esa combinación de contextos para poder extraer lo que es realmente transversal a un proceso de crisis con especial enfoque digital para poder hacer un set de recomendaciones que pueda ser válido para instituciones de distinta naturaleza. Así que antes de entrar al caso per se, yo les invito a que recordemos 3 conceptos clave desde los cuales vamos a analizar este caso. El primero es el concepto de reputación institucional. ¿Qué es la reputación institucional? Es el reconocimiento de nuestros grupos de interés o nuestros stakeholders clave en función de 2 temas: el cumplimiento de compromisos y la satisfacción de expectativas. Esto quiere decir que hay una dimensión factual, me reconocen por lo que hago, me piden 100, entrego 100, pero también me reconocen por la percepción de lo que hago. Y aquí es donde viene algo que ya decía la doctora en la sesión anterior. Las instituciones católicas tienen una expectativa de comportamiento ético mucho más alto que el de otras instituciones. Entonces, si bien el caso de abuso por sí mismo es malo, está muy mal en una institución laica, pero en una institución católica tiene aún muchísimo más, genera muchísimo más dolor profundo. ¿Cómo este concepto de reputación se manifiesta en la lógica digital? Pues básicamente la reputación digital es una suerte de saldo o balance entre la huella y la sombra digital. La huella digital es todo aquello que decimos voluntariamente en nuestros puntos de contacto digital, blogs, webs, redes sociales, etc. Y la sombra digital, todo aquello que dicen sobre nosotros y no podemos controlar. Normalmente en una crisis lo que se desequilibra es la sombra digital y se crea una sombra digital más negativa que positiva.
Eso es lo que vamos a gestionar. ¿Por qué la reputación importa? Me uno también a las palabras de la doctora que nos antecedió. La reputación importa para las instituciones católicas, no por un tema de vanidad, no por ser los más chéveres ni los reyes del mambo. Importa porque la desconfianza que puede generar un acto impropio o antiético por parte del miembro de una institución católica rompe el vínculo más importante que tenemos con nuestro grupo de interés, rompe la confianza. Esa ruptura de confianza puede generar alejamiento y ese alejamiento puede derivar en que tengamos que invertir tiempos y recursos en lo que no es lo más importante, que es la misión, sino en tener que estar gestionando estas variables en una situación negativa. Dicho esto, y recordando que reputación es el reconocimiento frente a lo que hago y la percepción de lo que hago, que la reputación digital es el balance entre huella y sombra digital, vamos a comprender crisis. Y crisis se entiende como una situación en que hay un alto nivel de incertidumbre que afecta a la operación de la institución y normalmente tiene un profundo impacto en su credibilidad. Entonces, sí, es un escenario de alto nivel de incertidumbre. A veces no sabemos lo que va a pasar en 2 horas, peor mañana, pero tenemos que tomar decisiones. Por eso siempre digo, a veces me da un poco de risa los genios que ya después de la crisis dicen, debían haber hecho esto, debían haber hecho lo otro. Ah, por supuesto, ya con toda la información yo también lo hubiera hecho. Lo difícil de gestionar crisis es que tenemos que tomar decisiones lo mejor informadas posibles, pero en un marco de tiempo corto. ¿De acuerdo? Entonces, sobre la base de esta pequeña introducción, les voy a comentar cómo empezó este caso y por qué me involucré desde la universidad, pese a que aquel caso había tenido lugar en un colegio católico de la misma congregación. Pues pasó esto. En Latinoamérica es muy común que en Navidad hay un evento, una actividad navideña en que se hacen algunas actividades, se convoca a los padres de familia al colegio, van los docentes, en fin, es un agasajo muy bonito, convivio, le dicen en otras partes de América Latina, en Guatemala, en México, o agasajo en algunos países de América del Sur. Bueno, lo que ocurrió es que en la fiesta navideña de este colegio católico fue invitado el provincial de la congregación. Cuando el provincial llegó, pues llegó a la fiesta al colegio, fue con esa intención. Unos padres de familia se acercan y le dicen, padre, discúlpenos unas palabritas, queremos hablar con usted en privado. Claro, con mucho gusto. Los lleva a la oficina, los atiende y los padres le dicen, era un grupo de unos 8 padres, le dicen, mire padre, nosotros hemos hecho muchas denuncias por abuso sexual de un profesor laico de este colegio y nadie nos da oído. Ni el rector, ni todas las rutas oficiales. Nosotros ya hemos puesto el caso en fiscalía, pero dado que el colegio no nos da oídos, estamos ya tan molestos y cansados que si usted en este momento no se pronuncia públicamente sobre el caso, nosotros vamos a salir de aquí a una televisora que coincidencialmente está realmente a muy pocas cuadras del colegio, en la que trabaja uno de los padres que están aquí, que es periodista, y vamos a decir que ustedes como colegio están encubriendo el caso y que no nos dan respuesta. Justo el escenario que nos planteaba la doctora en la sesión precedente. Ahí tienes que decidir con velocidad. No tienes mucha capacidad de discernimiento porque era casi una emboscada, no había oportunidad de llamar al comité de gestión, no había oportunidad de consultar, no. Lo estaban amenazando de alguna manera, sí, y para salir de ese contexto tenía que tomar una decisión. ¿Me pronuncio o no me pronuncio? Y si me pronuncio, ¿qué digo? Miren ustedes las opciones que les he dejado en su pantalla. Ustedes se hubieran pronunciado,
es decir, hubieran hecho el comunicado para evitar que esto estalle en los medios con la versión de la contraparte, no hubieran hecho el comunicado y efectivamente hubieran dejado que la primera versión fuera la de la contraparte o hubieran intentado alguna negociación. La verdad es que la mayoría de veces, ustedes pueden escribir en el chat si gustan cuál sería su propuesta. Muchas veces la gente me dice, pero es que lo obvio era haber negociado o ganado tiempo. Puede que sea lo obvio, pero eso no significa que sea fácil. Cuando tú tienes un cuarto lleno de personas enojadas, enardecidas, que te están amenazando, que en ese momento eres capaz de todo, no tienes una situación de tranquilidad para tomar la mejor decisión. Por supuesto que lo mejor hubiera sido ganar tiempo, pero no fue lo que ocurrió y por eso les voy a comentar aquí cómo se desencadenó la crisis. El provincial, frente a la presión, decidió emitir en ese momento un comunicado público en las redes sociales del colegio y de la provincia. Esencialmente, lo voy a leer brevemente para que ustedes sepan qué decía. Entonces decía, la unidad educativa tal y la orden religiosa tal informa a toda la comunidad que en el marco de nuestros valores institucionales de justicia, paz, honestidad y responsabilidad, ha trabajado más de 160 años en la formación de personas líderes en la excelencia integral, inspirados en la espiritualidad tal. Ante el hecho suscitado en nuestra institución educativa y luego de realizar todas las acciones legales que los protocolos establecidos para estas circunstancias lo ameritan, la provincia tal en el Ecuador, por medio de su principal autoridad, el padre provincial, ha tomado las siguientes decisiones. Fíjense ustedes. 1. Suspensión inmediata de las autoridades. 2. Intervención integral por parte de la Oficina de Educación de las redes educativas de esta unidad. Acompañamiento de la Oficina de Prevención de Abuso Sexual de la Curia y tolerancia cero para seguir colaborando con los procesos legales y administrativos. La unidad tal, la orden tal, reiteramos nuestra disposición y compromiso con la verdad que se fortalece unidos en la fe y devoción a nuestra Madre Dolorosa. Paz. ¿Cuál fue el golpe, jóvenes? Justamente que primero que el público interno no estaba enterado. Entonces coincidió que yo estaba en la universidad con las personas de esta congregación cuando se publica este comunicado. Y literalmente pude ver cómo entraron en shock, cada uno con distintas reacciones. Algunos de ellos entraron en shock y se quedaron paralizados, sin palabras, se sentaron y parecían zombies. Otros entraron en euforia. ¿Qué pasó? Esto nunca nos ha pasado. Si yo hubiera sido el rector, no lo hubiera permitido. Imagínense el dolor para una comunidad de enterarse de un caso tan sensible a través de una red social y no a través de su superior o del provincial. Golpe interno. Golpe a la comunidad educativa. Si bien era un caso que venía efectivamente se habían intentado acercamientos al rector que no fueron afortunados y que no se lograron, en ese momento quien sabía eran los padres que pusieron el caso en fiscalía, nada más. De pronto, todos los padres de familia, de todos los cursos y de todos los grados, sabían del tema y cuál es el problema de no saber bien el tema, que uno entra en pánico y el pánico te hace llegar a conclusiones equivocadas. Entonces corría por WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿Será fulano? ¿Será mengano? ¿Será este profesor? Se volvió un escándalo. Pánico colectivo de los padres y de los niños. ¿De qué está pasando en el colegio? Pero sobre todo, jóvenes, ¿qué pasó? Quizás el provincial, y se los digo porque de verdad hubo buena fe, de buena fe intentó evitar el escándalo mediático. Pero ¿cuál fue
la consecuencia de él haber sido el primero en hacer el comunicado sin tener todos los datos. Que todo estalló en los medios. Es decir, lo que se quiso evitar fue exactamente la consecuencia. ¿Por qué? Porque si usted sale a hacer un comunicado público sin haber preparado a las partes internas previamente y sin tener el 100% del contexto, lo que va a generar es pánico y desconfianza. No va a evitar el escándalo, al contrario, lo va a propiciar. Entonces, este tema se volvió la agenda pública de noticias de absolutamente todos los medios tradicionales y digitales del Ecuador, y no solamente en 72 horas, durante toda la semana. ¿Y esto qué atrajo? No quedó ahí, no quedó solamente en el escándalo, no quedó solamente en se habla de, porque además, si ustedes recuerdan el comunicado nunca dice qué pasó. Si vamos a las famosas 5 Ws que nos enseñan en las primeras clases de periodismo, qué, quién, cómo, cuándo, por qué, nunca dice qué. Entonces nos dice que hay un problema, inferimos que es de abuso sexual porque la oficina de abuso está involucrada, pero además ya destituyen a las autoridades, con lo cual sin investigación los estoy culpando. Había muchos mensajes complicados ahí. ¿Qué pasa cuando el mensaje de la autoridad no es preciso, no tiene contexto, no es afortunado en el mejor momento? No solo llega a los medios, sino que llega a otros espacios que tienen sus propias agendas. ¿Y qué pasó? El Ministerio de Educación receptó la denuncia y convocó al provincial a que presente el caso en la Asamblea Nacional del Ecuador, que es como decir el Congreso, ante los diputados. Entonces, ¿cómo saltamos de un hecho que en principio era doméstico en el colegio, que estaba tratándose entre el provincial y los padres de familia afectados, no solamente a los medios, sino a uno de los poderes del país? Y pese a que en Ecuador hay más de 12,000 denuncias al año por casos de abuso sexual, sin que ninguna sea más ni menos importante que otra, ¿por qué llamamos a este colegio a rendir cuentas a la Asamblea Nacional y no a los otros 11,999 casos? Entonces, ¿qué pasó? Que a veces también hay que comprender que lo que uno va a decir se va a leer en un contexto. A veces nos creemos muy racionales, es decir, que voy a salir, voy a dar una explicación, todo el mundo lo va a comprender y van a decir, wow, tenían razón. Y eso no ocurre. La gente lee nuestro mensaje en un contexto. ¿Y cuál era el contexto? Había un contexto electoral en Ecuador. Con lo cual, un caso de abuso sexual en un colegio que era un referente católico moral de la sociedad, se volvía capital político para ciertos grupos de poder, que lo que hicieron es capitalizar eso a su favor, sentar en el banquillo de los acusados al provincial y tratar de convertirse en los adalides de la lucha contra el abuso sexual. Aprovechamiento político, mediático y electoral de un caso que era particular. Fíjense, normalmente las crisis digitales tienen un promedio de vigencia de unos 90 minutos en que llegan a su pico de, digamos, de gravedad. Pero ya íbamos 7 días y se seguía hablando del tema. Muchos de ustedes seguramente ejercieron en el periodismo. ¿Qué hubieran hecho si les asignaba su editor? Mira, te asigno el caso de abuso en el colegio católico tal y tú sigue investigando y ya vamos una semana. Si ya vamos una semana, no es suficiente con decir que el colegio se pronunció, que el provincial hizo un comunicado, que el caso está en fiscalía,
que el provincial se presentó en la Asamblea Nacional. Empiezan entonces a investigarse muchas otras aristas que pueden o no estar conectadas con el caso. Entonces le empiezan a pedir opinión a gente que no tenía ni el conocimiento del proceso, ni del caso, ni de nada, lo cual generaba mucho ruido. Y sobre todo empiezan algunas acusaciones simbólicas que hicieron mucho daño a la comunidad educativa. En este colegio donde ocurrió este tema, en el año 1906 ocurrió un milagro, que la Virgen parpadeó cuando los chicos estaban comiendo en el comedor de los internos, y el caso fue documentado por el Vaticano. A partir de entonces, la advocación de la Virgen Dolorosa del colegio es una de las advocaciones más profundamente queridas del catolicismo en Ecuador. Y fíjense lo que pone este tuit: donde la Virgen lloró, las autoridades del colegio fueron suspendidas. Entonces, fíjense, eso sí ya es relacionar dos contextos que no están relacionados para afectar emocionalmente a los miembros de la comunidad educativa. Para este momento, los niños estaban en clases virtuales, porque si los llevábamos presencial, llegaban y los periodistas les clavaban un micrófono y les hacían preguntas impropias. Los profesores estaban aterrorizados porque no sabían cómo tratar a los niños, qué es bueno, qué es malo, qué sí, qué no sé qué. Las autoridades del colegio suspendidas con autoridades temporales, mucha molestia dentro de la comunidad. En fin, había una serie de causas, más allá de la reputación, que estaban siendo afectadas. Entonces, como les decía, mientras más se extiende el proceso de crisis, más se empieza a investigar por lados que pueden empezar a develar información delicada. ¿A qué pasaron los periodistas? Pues ya sabían lo que pasó, el caso en fiscalía, etcétera, etcétera, etcétera. Había que investigar más. Y pues los periodistas no eran malas personas, hacían su trabajo. Entonces lo que fueron a investigar es cómo llegó este docente laico a este colegio católico, qué clase de procesos de selección hubo o qué eventuales pistas hubo de que esto pudiera pasar. Pues efectivamente, en 3x2 descubrieron la identidad del docente que ya estaba preso. Empezaron a desclasificar información y empezaron a desclasificarse conversaciones de WhatsApp, por ejemplo. Y ahí viene un problema adicional para la institución. WhatsApp, a diferencia de Facebook, de Instagram, etcétera, si bien tiene muchas dimensiones sociales, es por naturaleza una plataforma de mensajería instantánea. Y como tal, es una conversación privada entre privados. Entonces, si yo hago público, sin autorización, una conversación de WhatsApp, puedo entrar en un problema que además esto empezó a rozar los límites de un ciberdelito que se llama doxing, que es decir algo que, si bien es verdadero, el punto no es que sea falso, es verdadero, se lo hace público para lesionar a alguien. Entonces, mire, el profesor es el señor fulano y vive en tal sitio y tiene tal cuenta de banco y encima no era un extranjero y además tiene tal cédula de identidad. Vamos todos a meterle una paliza a él y a su familia para que aprendan. Ya el tema se empezaba a descontrolar más allá desde lo que la institución misma podía mantener en sus límites. Y otro tema que les debo decir con profundo dolor, pero realidad, porque ha acompañado N casos de abuso sexual en la iglesia, es que cuando salta uno, nunca viene solo. Nunca viene solo. Eso les digo, y lo he hecho en universidades y en colegios y en todo, nunca viene solo. Lamentablemente, cuando uno salta, normalmente las víctimas de otros casos se sienten empoderadas y empiezan a compartir.
Para este momento empezaron ya a meterse a la conversación ex alumnas, ex padres de familia, periodistas, y saltaron 7 casos. Y se había tenido que desvincular a 7 docentes. Entonces, más pánico de los papás, de los niños, de los docentes, de todo el mundo. Entonces, y otra cosa que les digo, tengan mucho cuidado. Los casos de abuso sexual nunca aparecen de pronto. No es que las cosas pasan de 0 a 100 de un salto, no. Siempre hubo previamente abusos de poder o abusos de conciencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que quizás no teníamos los procesos adecuados para identificar en su momento o para darle a una señal el peso que tenía y evitar que suceda. Para este momento ya íbamos más de 7 días en tendencia, o sea, ya era una cosa realmente agotadora. Entonces, como les digo, se empiezan a conectar puntos que no están conectados. Entonces, el cardenal Cabrera, que era el presidente de la conferencia episcopal, semanas antes había hecho había dado una entrevista en la cual pedía la excomunión de unas personas que promovían una ley a favor del aborto. En este contexto, entonces le dijeron que excomulgue a las personas responsables de abuso sexual en el colegio. Bueno, como ustedes ven, ya se unen puntos por todos los lados. También pasan cosas bonitas, que es parte de todo aquello que ha sembrado una institución de tanto prestigio durante tantos años. Y la Asociación de Exalumnos, que era una asociación muy potente y muy activa, fue al colegio, solicitó auditar todos los procesos, los protocolos que se habían aplicado de protección a la víctima y etcétera, etcétera, y se pronunciaron voluntariamente. Mire usted qué maravilla. El directorio de la asociación, en vista de los hechos suscitados en nuestro equipo y nuestro querido colegio, damos fe de que intervienen integralmente en la administración del colegio y hemos evidenciado que las decisiones adoptadas son las idóneas en pro de precautelar la integridad de los estudiantes y sus familias. Ese fue un apoyo no solicitado, pero con muchísimo peso institucional. Entonces, solo les muestro brevemente cómo se veía esta crisis en términos digitales. Solo me confirma ahí si ve un reporte que tengo ahorita abierto. No, seguimos viendo el menú de caso real, sucesión de hechos. Ya, un segundo. Entonces les voy a compartir para que ustedes vean cómo se ve una crisis digital en números, digamos. Ahí sí. Listo. Bien, entonces, ¿cómo nosotros sabíamos lo que estaba pasando? Pues seguimos el proceso, ahí es cuando entró la universidad. El colegio no tenía el ecosistema digital de herramientas necesario para poder tener los datos y tomar decisiones. Entonces nosotros aportamos con toda la infraestructura tecnológica y con algunos miembros especializados en el comité de crisis para apoyar al colegio. Entonces, lo primero que vamos a capturar es cuántas menciones hay. Esto significa cuántas personas están hablando sobre mi institución y mi tema en las redes sociales en este tiempo. Fíjense que estoy agarrando aquí 15 días. Lo normal era 20 por día. Teníamos 3.500 en 2 semanas. Es decir, la conversación se había multiplicado por 20 de lo normal, con lo cual tienes una pequeña señal de alerta. Si la conversación se multiplica por 20, algo pasa. Bueno o malo, pero algo pasa. Segundo, para que un contenido sea viral, significa que el 20% de la comunidad o más lo está compartiendo. Teníamos 91%. Eso significa que 9 de cada 10 publicaciones sobre el colegio y el caso
estaban siendo compartidas, es decir, el tema se volvió ampliamente viral. Tercero, la negatividad. Normalmente es natural tener hasta un 20% de negatividad en redes sociales, pero cuando la negatividad excede el 50% es una alarma de crisis. Teníamos 97% de negatividad. O sea, hasta aquí vamos como todo mal. Miren ustedes cómo se veía la conversación social el día de la fiestita aquella navideña que les conté. Mientras más grande la burbuja, es una publicación que tuvo más impacto, roja negativa, verde positiva, grises neutras. O sea, puro rojo, verde casi nada. Muy centrada en Twitter, que normalmente es un espacio altamente hostil. Y fíjense ustedes esto, ¿quiénes hablaban de nosotros? Todos los medios de comunicación relevantes, El Universo, Teleamazonas de Coavisa, todos con más de 1 millón de seguidores. ¿Quiénes eran los más activos? Exalumnos y padres de familia. ¿Quiénes eran los que compartían más negativamente los datos? Periodistas, padres de familia y exalumnos. ¿Y cuáles eran las palabras, el mapa semántico de la conversación relativa a la institución? Abuso sexual. Y para nuestra desgracia ocurrió en un retiro. O sea, un contexto tremendamente complicado. Mire usted, hasta los emojis te dan cuenta de la conversación social. Entonces, para cerrar esta intervención, quiero cerrar con estos factores de riesgo, que son los que nosotros desarrollamos como metodología y lo hicimos conjuntamente con CELAM a partir de estos casos que hemos documentado para poder determinar si una secuencia de actos negativos es o no una crisis digital y por lo tanto qué acción corresponde. Primero, alcance. Pregúntense, ¿quién está hablando mal de mí son cuentas de más de 10,000 seguidores? Cuando son cuentas pequeñas, aunque sean 30 de 400 seguidores, a veces no tiene tanta tracción, pero cuentas de más de 10,000 tienden a generar mucho ruido. Bueno, no 10,000, teníamos Ecoavisa, Teleamazonas, todas de más de 1 millón. Así que primer riesgo, check. Segundo, amplificación, más del 20% de la comunidad compartiendo lo negativo. Les mostré 97% de viralidad. Check. Tercero, sentimiento, que la negatividad supera el 50% es rasgo de crisis. 90% de negatividad y ya llevábamos 15 días. Así que, check. 4, influenciadores, que se unan a la conversación en redes, personas que tienen una voz en lo digital, por supuesto. Había periodistas, había asambleístas, había padres de familia que tienen un nombre público. Por supuesto que había influenciadores. Quinto, que medios tradicionales capten esta noticia que empezó en el mundo digital como una noticia en un medio tradicional y retroalimenten el ciclo. Por supuesto, todos los medios que les mostré tienen plataforma tradicional, plataforma digital. Teleamazonas, Ecoavisa, El Comercio, El Universo, etc. Sexto, las audiencias afectadas son más de 3 de mis stakeholders clave. Por supuesto, los niños, los padres, los colaboradores, los de la orden religiosa, los docentes, el provincial, todos. Entonces, si de estos 6 factores se cumplen entre 1 y 3, podemos hablar de un incidente que con una acción quizás interna es suficiente. Si se cumplen entre 4 y 5, hablamos de un incidente serio que muy probablemente requiera una acción pública. Pero cuando es crisis, cuando se cumplen los 6 factores, definitivamente hay que tomar acción inmediata y va a implicar una acción pública e interna. Solo quiero entonces cerrar, no me voy a detener en las 11 recomendaciones de crisis, pero miren ustedes cómo es normalmente el ciclo de una crisis. Empieza pequeña, por eso hay que tratar de que no salga del entorno en que se dio. Si está en X, que se quede en X. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí se publicó el comunicado en las redes institucionales del provincial, del colegio, en Twitter, en Instagram. Entonces lo sacamos. Segundo, respuesta. Y aquí les doy una recomendación. Como
directores de comunicación, a veces nos toca muchas veces orientar a nuestras autoridades cuando son religiosos, porque a veces son personas muy buenas que piensan que todo el mundo va a responder igual de bien y no se dan cuenta que a veces la gente quiere sacar provecho. Entonces el provincial decía, no, mira, atendamos a este periodista porque fue mi dirigido espiritual, segura no publica nada de malo. Entonces para el provincial fue un aprendizaje muy duro pensar que personas que fueron cercanas a él en otros contextos, de todas maneras, publicaban cosas muy duras porque hacían su trabajo. Hay que decidir la reacción. Bueno, no les he contado todo, pero hubo una serie de planes de contingencia internos, externos, etcétera. O hubo, por supuesto, una recuperación, porque esto además tenía incidencia directa en las matrículas. Muchas personas se plantearon, ¿quiero o no quiero que mi hijo esté en un colegio que ha pasado por esto? Entonces, jóvenes, si es que ustedes quieren profundizar en estos temas, les comento que a partir de todo este marco teórico y metodológico que les he compartido, desarrollamos 11 acciones recomendadas con CELAM a partir de este librito que le tienen ahorita en sus pantallas, que se llama La Iglesia en la Era Digital. Y este apartado está justamente en el capítulo de gestión de la reputación y comunicación en crisis con perspectiva sinodal. Sobre su izquierda tienen el QR donde pueden descargar el artículo en inglés. Y sobre su derecha tienen el QR donde pueden descargar el capítulo completo en español. De todas maneras, si gustan, comparto con Mari Carmen y en el chat por si alguno de ustedes quiere tener estos materiales a mano y compartirlos. Y si nos queda un espacito, pues encantada de compartir ustedes algunas preguntas y de quizás poder profundizar en el caso que no les conté algunos detallitos, pero del que podemos aprender muchísimo. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y atención. Muchísimas gracias, doctora Albertina. Vamos ahora a iniciar el espacio de diálogo. Les pedimos al que guste participar, puede levantar su mano para cederle el uso de la voz, o si alguien quiere hacerlo a través del chat, también lo vamos a estar leyendo para dar respuesta. Ya que están Magdalena y Albertina listas para responder sus dudas o comentarios que quieran compartir. Me parece que Sandra había levantado la mano, no sé. Les voy a poner igual el enlace. ¿Quién? Me pareció que Sandra había levantado la mano, pero no sé. Sandra estará por aquí, que quiera. Creo que no tenemos manitos levantadas. Ya está compartiendo la doctora Albertina la liga también en el chat para que lo tengan a la mano. También en el chat tenemos el enlace a la presentación PowerPoint de Magdalena y el enlace al artículo que ella nos ha citado en su ponencia. Tenemos ya aquí un mensaje también de Alicia Cantón Guzmán. Dice que muchas gracias a Magdalena y Albertina por compartir sobre este tema tan importante y pregunta si hay algunos foros de capacitación para los equipos que puedan recomendar explorar. No sé si quiere empezar Magdalena. Pues este es uno de ellos. Eso es lo primero que tengo que decir. English, wait a second. I was talking in English. There are some universities, as the University of Navarra, that has every 2 years a conference that it's called Building Universities Reputation. So Logi's been there a couple of times. Then
I'm alumni also of the University of the Holy Cross in Rome, and every year there's a conference on communication in the church. So it's definitely those two are the ones I know and the ones I've been, and I can assure you that the insights over there are I mean, I would say that the conference, the annual conference of Santa Croce, Loic, you've been there with me, so it's a must for everybody that works in communications and in the church and in Catholic universities too. So I would say that they're very focused on your work. I would say that's it, and it's a big one, and it's international, and it's in Rome. So that's a plus that it's in Rome. And the other one, it's only for universities, and it's called Building Universities Reputation. And every year there are international professionals from all over the world. I'm talking, I don't know, this year in June, we're having one in Madrid, and you can see there King's College there, Harvard, and so on. So it's also, if you want to learn really from the bests all over the world, not Catholic universities, but all over the world, well, that's a conference that it's pretty interesting to see. I don't know, I think it's super important also to not only to keep on doing webinars. Maybe we could think with Loic and Mari Carmen to have some other ways of teaching, because I mean the insights of Albertina are pretty heavy. My expertise, it's not only it's not definitely on crisis reputation. Mine is reputation, and reputation with everything that has to do with the social doctrine of the church. And if you talk to the non-Catholic universities, sustainability and ESG matters. So, I mean, those things, I think, I mean, I'm sure that Loic and Mari Carmen are going to think about new ways of teaching and to being able to have more places and more possibilities to understand more how to work with difficult and new challenges. That's what I would say. Gracias, Magdalena, y gracias por la información sobre los congresos de la Santa Croce. En el pasado sí, también con Mari Carmen y otros y otras, hemos organizado como pequeñas formaciones para responsables de comunicación o personales que trabajan en las oficinas de comunicación, no solo para universidades, pero también para instituciones más de iglesias, si podemos hablar de como eso. Y claro que podemos pensar con Mari Carmen en organizar algo más que sea factible y fácil, diciendo que ahora los modos de comunicación nos permite hacer pequeños seminarios web de profesionalización. Podemos pensar en eso. Es algo que tenemos en la mente desde unos años, que en 2019 lo hemos hecho, 2020, 2021, pero después de la COVID todo se ha parado un poco, como ustedes lo saben, y debemos retomar en lo que concierne lo que decía Magdalena, cada 2 años en la Santa Croce hay un seminario para los profesionalistas de comunicación, y el próximo tendrá lugar en febrero de 2027. Es algo muy importante porque más o menos hay 300 personas que asisten en este congreso.
También debo decir que en 2026 y 2027, en 2026 primero organizaremos en octubre una conferencia sobre el branding de las universidades católicas en Colonia, en octubre, y en 2027 con la UDUCAL, con Mari Carmen, trabajamos juntos sobre una conferencia que sea UDUCAL y FIUC en Roma, como lo hemos hecho en septiembre de 2024, y será también un lugar, un espacio para dialogar y para compartir experiencias que me parece muy pertinente para nosotros que trabajamos en este ámbito de la comunicación institucional de iglesia, aunque trabajamos para el mundo universitario. ¿Hay alguien que había levantado? Sí, tenemos a Karina Isabel, había levantado su mano para hacer una pregunta y tenemos otras en el chat. Adelante, Karina. Está. Tenemos que desmutear su micrófono, Loic. Sí, pero si yo no veo la mano, no puedo ver a la persona y no puedo abrir la... donde... Según yo ya tiene el permiso. Sí. No. No. ¿Podrías levantar tu mano, Karina, por favor? ¿Tu mano virtual? Ahí está. Ok. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas felicidades a ambas doctoras por tan valiosa información que nos comparten. Y precisamente ponía aquí mi pregunta, Karina Astorga de México, y va relacionada precisamente a este incremento significativo de la misinformation, ¿verdad? Vinculado con la IA y dispositivos también, pues, de la comunidad, de los muchachos con sus lentes virtuales y demás, que estamos cada vez más expuestos a esta posible también misinformación. Y mi pregunta va, ¿qué aprendizajes ustedes han tenido sobre también involucrar no solamente a esta célula de gestión y de activación de protocolos, sino también para involucrar a la comunidad hacia estos posibles incidentes de misinformación que pudiera afectar a una comunidad con información no real, ¿verdad? Que también es otra perspectiva, ¿verdad? Ante la IA creciente. ¿Qué aprendizajes nos pudieran compartir? Sí, muchas gracias, Karina, por tu pregunta y muy pertinente. Sabes que, bueno, la IA se vuelve un componente cada vez más recurrente cuando vemos estos casos de crisis, porque por un lado pueden ser generación de contenido que genera ruido y narrativas equivocadas, como que potencian la amplificación, hacen que un contenido se comparta en tiempos mucho más cortos con un volumen mucho más grande. Entonces, mira, me ha pasado de todo. Te cuento cosas chiquitas, pero en un país de América Latina, centroamericano, nos pasó que hicieron con IA unos videos de que el obispo estaba vendiendo medicinas, como si fuera un mercado paralelo. Bueno, salir, explicar, en fin, explicarle a la gente de todo. Entonces, ya nos ha tocado enfrentar muchos en que con la imagen o la voz de autoridades eclesiales salen a poner en información que no es verdadera. Pues yo coincido contigo, hay que capacitar mucho a las personas también internamente de las instituciones, porque a veces son las primeras en que de buena fe se asustan y lo comparten, no para hacer más daño, sino para decir, miren lo que se está diciendo, y no se dan cuenta que están apoyando la desinformación sin querer por compartirlo tantas veces. Entonces son importantísimos los espacios de formación interna con nuestros docentes, con nuestros colaboradores, con los equipos de comunicación, que creo que en muchos casos necesitan dar ese salto también a usar las herramientas ya pasar. Yo digo que el director de comunicación ha pasado solamente
de ser el que tiene mucha experiencia y aportar con sus intuiciones, hemos pasado a ser quienes tenemos la capacidad de interpretar datos para anticipar escenarios y en esa medida poder asesorar a las instituciones. Entonces, de mi parte, solo dejarles 2 datitos. Uno, con CELAM normalmente hacemos muchos diplomados. El año pasado hicimos un diplomado de gestión de la reputación y crisis para instituciones católicas, así que a través de Mari Carmen les haré llegar la información por si alguno de ustedes está interesado. Y con la USAT, la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, vamos a trabajar una publicación este año. Si alguno de ustedes quiere aportar con un capítulo exclusivamente enfocado en gestión de reputación para instituciones de educación superior católica. Así que, pues ahí les estaré informando también de esos proyectos y cómo abrimos espacios de formación paralelamente. Gracias, Albertina. Tenemos también otra pregunta de Xiomara. Dice, por lo que nos has compartido, mi consulta es si desde Oducal o FIUC se tiene, ¿no es cierto? Ese ya lo leímos acá. ¿Qué debería priorizar hoy una directora de comunicación universitaria que busca construir reputación institucional con impacto público y sostenibilidad a largo plazo? La dije a ti, Albertina. ¿A mí? Ah, ok. Bueno, justo lo que les decía, ¿no? Este tema de, primero creo que hay que superar ese concepto de que reputación es vanidad. Es querer verme el más simpático, el más lindo, el más chévere, el que todos me amen. No, reputación es un tema que la institución merece y la reputación es la base del vínculo con con nuestros públicos más relevantes, sobre todo cuando hay un proyecto educativo, porque el proyecto educativo es básicamente una relación de confianza. Yo te confío lo que va a ser para mí un proyecto de vida, lo que va a ser para mí una forma de cambiar el mundo, la forma en que yo voy a sostener a mi familia en mis años de vida económicamente útil. En fin, es un proyecto que requiere muchísima confianza de las partes. Y las partes fortalecen esa confianza a partir de la reputación. Entonces, creo que lo primero es desmitificar el concepto de reputación como un tema de mera vanidad y exposición y verlo desde su valor intrínseco de reconocimiento al trabajo misional que está haciendo la institución. Y segundo, lo que te decía, ahora vivimos en un entorno en que todo se puede medir y por lo tanto es importantísimo que preparemos a los equipos de comunicación en esta lógica de la capacidad de interpretar datos para anticipar escenarios. Ya no podemos hacer una sugerencia porque siempre se hizo así o porque es lo que siempre le ha funcionado al director de comunicación. Ahora hay datos que son los que tienen que orientar las decisiones de esos comités de crisis y de ese hacia dónde queremos llegar reputacionalmente y por lo tanto los directores de comunicación tenemos la obligación de estar formados también en la interpretación de datos con una lógica, de tener el dato, compararlo con un estándar para poder darle contexto y convertirlo en una decisión. Justo con lo que dices, Albertina, creo que podemos dar respuesta también a la siguiente pregunta de Alejandra Reyes. Nos pregunta si existe alguna herramienta o plataforma de monitoreo que ustedes recomienden o qué características debemos de tener como en cuenta al momento de elegir una herramienta eficaz para detección y seguimiento de crisis. No sé si está dirigida a mí, Juan Magdalena. A ambas, la que guste responder. Ok, bueno, las que yo recomiendo que hay que tener es siempre las herramientas de social listening o de escucha digital activa, que es la que les mostré. De social listening hay miles y muchas son muy parecidas. ¿Qué es lo importante saber para una herramienta de social listening? Que se configura en función de las palabras clave con las que yo quiero monitorear. Es decir, qué palabras clave o qué cuentas yo quiero seguir para ir alimentando. Es importantísimo saber que uno no puede decir, bueno, cuando salga la crisis, compro la herramienta, porque normalmente estas herramientas no guardan históricos, sino que empiezan a levantar información a partir de que tú empiezas
el contrato con ellas. Y entonces la mejor forma de prevenir es tenerlas siempre. En otro contexto que quizá les pueda contar casos también de crisis de la universidad, la manera en que pudimos enfrentar una crisis muy dura en que se tomaron el campus físico de la universidad fue porque teníamos identificados a los actores, porque teníamos estas herramientas durante ya un largo periodo. Entonces sabíamos quién era quién, cuáles son sus narrativas, quiénes están conectados con quién y cuáles eran cuentas trolls. Y eso solo se puede si tú tienes la data en el tiempo y puedes ir identificando patrones e identificando quién está detrás de las cuentas. Entonces, mi sugerencia es social listening. La herramienta que yo uso se llama Viral Media, pero es el nombre para Centroamérica. Es un software estadounidense que probablemente tenga distintos nombres en los distintos países de América Latina, pero es de la firma que se llama Reputation. Yo quisiera agregar una cosa, no sobre herramientas, sino sobre la pregunta sobre sostenibilidad, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo unir reputación y sostenibilidad? O reputación y relación con el medio. Y es que me parece que yo estudio mucho los rankings internacionales y me parece que las universidades católicas tenemos mucho que hacer en ese sentido. O sea, cuando tienes acceso a los rankings desde dentro, te das cuenta que, o sea, no se puede usar esos datos porque los datos se compran. O sea, no los puedes usar para escribir un paper, por ejemplo. Pero me parece que es muy interesante que cada uno haga un checking de cuáles son los temas sociales que está usando, o sea, que tiene entre manos desde el punto de vista real y cómo eso lo está comunicando a sus stakeholders, entonces internos y externos, y cómo eso lo sabe también el público en general. O sea, muchas universidades católicas usan el service learning, ¿no? El aprendizaje de servicio. Muy pocas cuentan que lo hacen. O sea, eso es un error de comunicación, la verdad. Y me parece que es un error de cómo, cómo contar, ¿no? Explicar lo que está en tu identidad, en tu cultura, y entonces te falta la narrativa, ¿no? Que es como la tercera parte de la organización, ¿no? Porque tienes quién eres, qué es lo que hago, cómo lo cuento. Entonces, me parece que ahí está, hay como un fallo sigo hablando en castellano. Bueno, voy a terminar de hablar en castellano al final, ¿qué le vamos a hacer? Hay un fallo en cómo contamos las cosas y cómo hacemos el storytelling. Porque si bien no todas las universidades van a estar en los rankings, sí, todos sus stakeholders necesitan saber lo que hacemos en términos sociales. O sea, me acuerdo en el primer congreso que se hizo en la Santa Croce, hace 1.000.000 de años atrás, yo era estudiante en ese minuto en Roma, y como había estudiado antes periodismo, pues me invitaron. Y entonces, claro, era el cómo hacer que quién eres, no, expresar lo que eres, ¿no? Pero ahora, el problema 25 años después sigue siendo el mismo. Entonces, se hacen muchísimas cosas sociales en todas las universidades. Yo hace poco estuve en Ecuador. Yo vivo en San Petersburgo, pero hace poco estuve en Ecuador visitando distintas universidades, qué sé yo, y claro, me encontré con una católica que me pareció preciosa, y claro, está en los rankings. Y entonces, claro, me di cuenta también que tenían una manera muy lógica de explicar lo que hacían, ¿no? Entonces, me parece que ese tipo de prácticas no solamente lo hago, sino que también lo cuento. Y como dice Albertina, no estamos hablando, o sea, reputación es lejos de ser, lejos de la vanidad. O sea, si tú dices el marketing sí. El marketing sí, te muestra Vanity Fair, ¿no? Pero la reputación no. La reputación es escucha y trabajar con tus stakeholders. Y luego ser consecuente con eso, ser consecuente con quién eres. Entonces, me parece que ahí hay un punto que habría que revisar, ¿no?
cuáles son tus 5 proyectos top a nivel ESG, ¿no? Y esos potenciarlos y contar sobre ellos y hacer storytelling y contar testimonios de quienes trabajan en eso, o sea, estudiantes, profesores, que son los que trabajan, y así, y comunidad, ¿no? Que es como el link. Yo les quería mostrar, este es mi último libro, salió hace 2 meses, de la universidad, salió en la Universidad de Navarra, se llama La Universidad de Quinta Generación, un paradigma centrado en la persona. Yo, si bien soy parte, o sea, tengo afiliación de la Universidad de Navarra, trabajo en una universidad que no es católica, porque además vivo en un país de misión. Entonces, hablar de la persona, el paradigma de la Universidad Central de la Persona es una cosa súper interesante desde el punto de vista de la identidad de la universidad. Cuando eso lo tienes claro, ya es más fácil poder construir sobre eso el qué hacemos y el cómo lo contamos. No sé si les sirve, pero en términos ESG, que es lo que yo estudio bastante también, me parece que es importante y es un plus, son puros plus, ¿no? Muchísimas gracias, Magdalena. Muy bien, cedo la palabra entonces a Loic para concluir con nuestro evento. Y muchas gracias a todos y a todas para participar en este primer webinario de esta serie. Esperamos que organizaremos mucho más. Pensamos en organizar uno a finales de junio sobre un tema que hemos hablado al fin de este webinario, que sea de la misión al storytelling, cómo comunicar la identidad de nuestras universidades católicas. Y bueno, les deseo una muy buena fin de jornada, de día, para los que están en Europa, un buen día a los de América Latina y una buena tarde a los de Asia, si tenemos algunos. Vamos a enviar un certificado de participación a cada uno y a cada una de ustedes. Y una vez más, muchas gracias a los ponentes y a los participantes. Gracias, un abrazo a todos. Muchas Hasta luego. gracias, buenas noches.